Hola, bienvenido nuevamente a mi canal Ciencia y Sociedad. Hoy día vamos a hablar de las distorsiones de la percepción. Para eso primero vamos a definir qué es la percepción. La percepción es el primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos. Eso significa que es básicamente inherente o estándar para todos los seres humanos. Básicamente todos somos más o menos parecidos, percibimos las cosas de la misma forma. El tema es el procesamiento que nosotros llevamos a cabo, y esos procesamientos tienen que ser efectuados con parámetros como los sesgos, ¿cierto? Que tienen que ver con la sociedad en donde nacemos o cómo hemos sido criados, ¿cierto? Yo ya hablé en un capítulo específicamente de los sesgos porque está más relacionado con la ignorancia, ¿ya? Pero básicamente tenemos dos tipos de sesgos, ¿cierto? Está el de análisis, que tiene que ver más que nada con, ¿cómo se llama? Como con la academia, como con el estudio intelectual. Y el más de la vida cotidiana, que es el cognitivo, ¿cierto? Que dice que es una característica particular de un sujeto que incide en el procesamiento de la información y que forma lo que se conoce como prejuicio cognitivo, ¿cierto? Que es la primera clase de distorsión en percibir la realidad, ¿ya? Entonces, yo ya definí básicamente cuáles son los tipos de sesgos, pero uno de los más importantes y que vale la pena mencionar aparte es lo que nosotros entendemos como ideología, ¿cierto? En ciencias sociales se conoce la ideología como un conjunto normativo de emociones, ideas y creencias colectivas que son compatibles entre sí, ¿cierto? Y que están especialmente referidas a la conducta social humana. Las ideologías describen y postulan modos de actuar sobre la realidad colectiva, ya sea sobre el sistema general de la sociedad o en uno o varios de sus sistemas específicos, como el económico, el social, el científico-tecnológico, el cultural, moral, religioso y, por supuesto, el político. ¿Ya? Y está relacionado obviamente con la sociedad. ¿Ya? Eh, en la actualidad la palabra ideología igual es tratada como una falacia, ¿cierto? Tú tienes ideologías. Pero una cosa que hay que entender siempre, nunca olvidar, es que todas las personas poseen una ideología porque es un sesgo. Tiene que ver de dónde vienes, ¿cierto? Eh, pero como todas las cosas inherentes al ser humano, tienen que moverse en un rango, ¿cierto? Y el rango es base, según yo, según cosas que he leído, es cuando la ideología, o sea, tu forma de pensar política, ¿cierto? De cómo se ve en la sociedad, eh, va más allá, o sea, si eso es más importante que tus intereses o los intereses en el fondo del bien común, entonces ya podemos hablar de un problema, de una enfermedad. Tú estás ideológicamente, ¿cómo se llama? Comprometido, enfermo, ¿ya? Y otra cosa que me gustaría hablar es respecto al tema de la autopercepción, ¿cierto? Que puede ser condensado en una cosa muy interesante que se llama el efecto Dunning-Kruger. Es básicamente, nace esta idea de un asalto de una persona en Estados Unidos en mediados de los 90, donde él aparece cara descubierta, asalta dos bancos y se escapa. Bueno, el tipo lo pillaron un par de horas después y estaba sorprendido, según entendí del reportaje. Básicamente porque él había visto en un video en internet de que si él se echaba jugo de limón, las cámaras no lo iban a poder reconocer, ¿cierto? Alteraba la imagen. Entonces, ¿cómo se llama? De economistas y sociólogos, el señor David Dunning y Justin Kruger, ¿cierto? Se interesaron en este proceso, empezaron a investigar y descubrieron una cosa en general genial, ¿cierto? Que tiene que ver con las percepciones de las personas, ¿cierto? Con sus autopercepciones, ¿cierto? Entonces, es básicamente una distorsión del razonamiento lógico, la gramática y las habilidades sociales, que básicamente enuncia de que los individuos incompetentes ya tienden a sobreestimar su propia habilidad y de la otra forma los individuos competentes tienden a subestimar sus habilidades, ¿cierto? Entonces, como lo vemos aquí en el gráfico, podemos ver que
Hay una línea como mínima de lo que debe saber una persona en una determinada tarea, y las personas que están bajo eso tienden a pensar que tienen más, ¿cierto? Y a su vez, en el otro lado, en el lado más de la derecha, se puede ver cómo las personas que tienen más conocimiento tienden a subestimarse un poco también, ¿ya? Entonces, tiene que ver con la percepción, ¿cierto? La autopercepción. Como se ve acá en el mismo dibujo que está detrás, como pantalla, ¿cierto? La persona que tiene más capacidad, en el fondo se ve como que tiene más cerebro, está triste porque tiende a tener una visión un poquito más pesimista. En cambio, la persona del lado de la derecha tiene como una capacidad reducida, ¿cierto? Y está más feliz. Entonces tiene que ver con entender la realidad de mejor forma, ¿cierto? Bueno, y así este gráfico muestra cómo las personas al principio, ¿cierto? Ven que tienen una capacidad muy grande, ¿cierto? Cuál es mentira, lo que se llama el monte de la ignorancia. Pero, como yo decía en el capítulo de la ignorancia, la ignorancia es el paso número 1 para entenderlo, ¿ya? Para adquirir conocimiento, la ignorancia es lo más importante. Pero, más que la ignorancia acá, tiene que ver con la ilusión del conocimiento, lo cual es muy presente en la actualidad. En la actualidad tiene que ver con esa sensación de que sabes algo, pero en rigor no lo sabes, ¿ya? El conocimiento real tiene otra estructura, como yo ya también lo expliqué, ¿cierto? Básicamente es un saber justificado. ¿Ya? Y después ya cuando la persona entiende que no sabe, empieza una curva de adquisición de conocimiento. Entonces eso es básicamente lo que estamos viendo aquí, es lo que se ve, en lo que ocurre con el descubrimiento de América o de un nuevo continente, ¿cierto? Por parte de los europeos. Ellos creían que sabían todo, pero al final no sabían nada. Y después, cuando ellos se dan cuenta de eso, ¿cierto? Después empiezan a adquirir de nuevo el conocimiento. Esa es la gracia de esto. Bueno, entonces ahora, para terminar, hay que dar algunas definiciones, ¿cierto? Eh, Respecto a eso. O sea, estamos hablando de cómo son los problemas estos, las percepciones y las torpezas. Y hay una lista de adjetivos que uno tiene en la vida actual, ¿cierto? Como ignorante, ¿cierto? Indica la falta de saber o conocimiento en una determinada área. No necesariamente es mala, ¿ya? Tonto, que tiene poco entendimiento o inteligencia. Idiota, que partió como en la antigua Grecia, que partió como la idea de un ciudadano que solamente se preocupa de él y no del bien común. ¿Está ahí? Imbécil comenzó como una referencia a una enfermedad y terminó como implicando una especie de enfermedad mental, pero más del tipo de la percepción, ¿cierto? Y aquí vienen las dos más importantes. La demencia, ¿cierto? La demencia que es más bien una cosa del cuerpo, ¿cierto? Y tiene que ver con el latín que se llama salirse de la mente, o sea, una persona que está ida, ¿ya? Pero también habla de ciertas actitudes que tienen las personas, que tenemos las personas estando sanas, ¿cierto? Se pueden decir que hay ciertas cosas que son dementes, ¿ya? Eso también lo vamos a ocupar más adelante. Y por último, el más importante, el más trascendental de todos, que es la estupidez, ¿cierto? Que partió como la definición de estúpidos, del latino estúpidos, que significa aturdido, ¿cierto? Que es básicamente una torpeza notable en comprender cosas. Pero la estupidez es el pináculo de todas las falencias o las distorsiones cognitivas y de percepción, ¿cierto? Porque tiene muchas implicaciones morales, ¿ya? Morales y sociales. Pero eso le vamos a dedicar los siguientes 2 episodios. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.